Muy buenas a todos. Bueno, pues encaramos la última práctica ya con tutorial, ¿vale? Porque la práctica siguiente ya va a ser que cada grupo trabaje con su profesor, ¿vale? Para orientándole de cara al trabajo, que va a contar bastante en la nota de la asignatura. Y bueno, en esta práctica ya hemos añadido cosas algo más complejas, pues para que entendáis sobre todo algunos conceptos de teoría y para que veáis pues de lo que es capaz ANSYS, ¿vale? Pero aún así, aunque sean cosas complejas, pues son sencillas, ¿vale? A nivel académico, para que las entendáis. O sea, lo que os quiero decir que aún se puede complicar mucho más y se puede hacer aquí auténticas barbaridades de cálculos, ¿vale? Es, sobre todo súper interesante. Pero bueno, vamos a la práctica. Pues en esta práctica está dividida en tres módulos, digamos. El primer módulo es encontrar los modos de vibración de la biela en la misma geometría de la práctica 1. Entonces, aquí os pongo, por ejemplo, el modo la frecuencia natural, la segunda, ¿vale? La segunda, quiero decir, la primera es la que se encuentra la primera frecuencia, la segunda frecuencia, ¿vale? No os fijéis en estas frecuencias porque aquí he cambiado la masa, ¿vale? Entonces estas frecuencias nos van a servir para el cuestionario. Tener cuidado con eso, ¿vale? Pero luego veréis, a lo largo de la práctica veréis por qué he cambiado esa masa, ¿vale? Entonces, pues hay diferentes modos, como se puede ver aquí. Vamos a ver si nos calcula. Tenéis a flexión, tenéis a torsión, ¿vale? Vamos a ver los 6 primeros modos. Una vez que hayamos visto las frecuencias naturales de la biela, ¿vale? Haremos también un análisis dinámico metiendo una carga a la misma frecuencia que la frecuencia natural. En este caso será la misma carga que la frecuencia del modo 2, incluso para la masa ha cambiado, es decir, a 100 hercios, para que veáis cómo los desplazamientos, si justamente estás trabajando en la frecuencia natural de ese elemento, los desplazamientos van aumentando, es decir, el cuerpo va a encontrar o va a llegar a un estado de resonancia, ¿vale? Luego veremos también el comportamiento plástico en la biela, ¿vale? Pues introduciremos el comportamiento del material, o sea, la plasticidad en la biela y veremos cuando plastifica. Le meteremos una carga un poco mayor a la que le metimos en la práctica 1 para que plastifique, ya veis. Aquí es cuando empieza a plastificar y por último haremos un cálculo muy sencillito de temperatura. Bueno, en una cara lo tendremos a 20 grados, la temperatura inicial de la biela será 240, ¿vale? Y la temperatura ambiente será 45 grados. Pues iremos viendo cómo esa temperatura, ¿vale? Se va enfriando. Esos 240 al final llegan a los 45 grados de la temperatura ambiente, ¿vale? Y bueno, la condición de temperatura será que esta cara tiene que estar siempre a 20 grados. Por eso obtendremos una solución de que esté la biela prácticamente a 45 grados en su totalidad, menos la cara que esté a 20 grados, que es lo que nos provocará que haya un gradiente de temperatura. Vale, esos son los 3 módulos, los 3 problemas que nos vamos a enfrentar en la práctica de hoy. Así que bueno, vamos a por ellos y espero que os guste. Vale, pues bueno, vamos a empezar a obtener los modos de vibración o las frecuencias naturales de la biela, el primer problema. En el guión de prácticas os dice que se puede hacer de diversas maneras. Se puede hacer con el response spectrum en el dominio de la frecuencia o directamente en el modal, que es el que os vamos a enseñar, ¿vale? Vamos al modal, voy a abrir 2 módulos porque también os vamos a subir la geometría de la viola en Moodle. Entonces os voy a enseñar 2 maneras de subirla. Pues una sería Geometry, vienes a Geometry, Import Geometry, Browse, y donde os hayáis descargado la biela la juntáis, pues biela 3D. Entonces entraríamos aquí ahora, Edit Geometry Design Model. Vale, y ya la tendríais, le daríais aquí F5 y ya tenéis la biela, ¿vale? Y otra manera es venir aquí Geometry, Import Geometry, bueno, Import Geometry, Browse, y seleccionáis el de abajo. Este sería, digamos, como la geometría. Y esta ya sería, este es, digamos,
todo el Design Modeler, ¿vale? Este nos va a copiar todo el sketch. Bueno, yo le doy aquí All Geometry Files, ¿vale? Por si aparece, no, aparentemente al principio no sale, pero si le dais All Geometry Files os saldrá porque el tipo es AGDB o PMDB, ¿vale? Pues le doy a Geometría, Edit Geometry in Design Modeler. Vale, y aquí la tenéis, ¿vale? La geometría que habíamos hecho en la práctica 1. De todas maneras, si alguno nos deja, pues lo que recomiendo es que en vuestro programa intente exportar la geometría, ¿vale? Que me parece que tienes que ir al módulo y exportarla. No me voy a centrar aquí en eso, o hacerla de cero, igual que se muestra en la práctica 1. Pero bueno, en principio, si tenéis la versión 2020 no tendríais que tener problemas, y si no me escribís, ¿vale? Pues vamos ya a realizar el problema. Vamos a encontrar los modos de vibración o las frecuencias naturales de la biela, ¿vale? Entonces vamos a Model. Bueno, primero vamos a Unidades y le vamos a decir en estas unidades, y le vamos a meter ya el material. Vamos a meterle, no sé, vamos a llamarle material isotrópico, el módulo de Young 69.000 y un coeficiente de Poisson de 0,3, y luego nos dice aparte que le metamos la densidad. Entonces aquí en material, Physical Properties, densidad, le digo que sean kilogramos metro y que sean 2800. Vale, ya estaría. Entonces vamos a Model. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Aunque ya lo he explicado antes. Pues en esta práctica vamos a encontrar una resolución de un problema de vector propio de la geometría de la biela. Entonces vamos a encontrar los modos de vibración de la biela, ¿vale? O la frecuencia natural, que viene a ser lo mismo, y vamos a encontrar los 6 primeros, aunque se le podría decir que buscara más, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es aquí. Esta vez lo voy a hacer diferente a otras veces. En asignar material le voy a decir que sea el material nuevo. En malla vamos a meterle la malla, ¿vale? Sizing, método que sea hexaedro, lineal, ¿vale? Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, que nos dé una malla de 7 milímetros. Aquí vale, vamos a decir que las caras sean todos cuadrados, y vamos a ver qué malla nos hace, si nos gusta o no. Bueno, en la malla no, en la práctica no dice nada, la podéis mallar como se malló en la práctica 1, ¿vale? Lo único que es que no sé si os va a dar problemas de... Vale, en la práctica 1 con 5 milímetros mucho mejor, aunque luego en el guión creo que os dicen 10 y 50, porque igual tenemos luego problemas de limitación de nodos, pues es la versión estudiante, pero bueno, si no luego la cambiamos, ¿vale? Entonces es muy fácil. Luego aquí en modal, bueno, venimos a Analysis Settings, y aquí ya por defecto nos dice máximos modos para encontrar, pues 6, lo dejamos en 6, ¿vale? Nos podría encontrar más, y únicamente le vamos a fijar el soporte aquí. Se lo fijamos y entonces ya le damos le damos ya a que nos muestre, por ejemplo, los desplazamientos en Y. Y otro que nos enseñe los desplazamientos totales. Ya le damos a calcular. Vale, ya nos ha calculado. Entonces aquí ya directamente, no sé si os va a aparecer esto, si nos sale le dais a Graph, y si nos sale Tabular Data le dais a Tabular Data, ¿vale? Para que os salgan estos resultados, aunque por defecto os tienen que salir. Entonces, en las preguntas en el cuestionario os va a decir a qué frecuencia llega el primer modo de vibración, pues a 440 Hz, a qué frecuencia entra el segundo, pues a 996 Hz, y así, ¿vale? Entonces vamos a ver solo ¿a qué corresponden estas frecuencias? Pues por ejemplo el modo 1. Vale, pues el modo 1, como estamos viendo, es una flexión,
en el eje Z. Vamos a decirle ahora en el eje 2, ¿vale? Le volvemos a, sí, le tenemos que volver a calcular. Y en el eje 2 digamos que sería una flexión en el eje Y, ¿vale? Que esta es la que vamos a relacionar ahora luego con el análisis dinámico. Y por ejemplo vamos a ver ya el modo 4, que el modo 4 en vez de ya ser flexión pues ya viene a ser torsión, ¿vale? Que sería una frecuencia de 3530 Hz. Vale, bastante, veis cómo encontrar, digamos, la frecuencia natural o los modos de vibración de una geometría es bastante sencillo. Entonces, nos vamos aquí y aquí te dice que en el guión de la práctica que la frecuencia de vibración viene dada por K, que es la rigidez del componente, entre la masa. Entonces, proponen en la práctica que dupliquemos la densidad. Bueno, aquí podéis hacer muchas pruebas, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer es que voy a aumentar la densidad por 100 para que esa frecuencia nos baje entre 100, que es que no lo dicen en el guión de la práctica, pero es lo que tenemos que hacer luego para el análisis dinámico. Entonces, cierro esto, ¿vale? Para que nos lo guarde bien. Os acordáis, ¿vale? De las frecuencias y venimos a Engineering Data. Y en Engineering Data le decimos, en vez de que sean 2800, que sea 280.000. Cerramos, venimos otra vez a Model. Sí que nos gustaría actualizar. Vale, y volvemos a calcular. Entonces, como he comentado en el vídeo, en esta formulita, la frecuencia de los modos de vibración es la rigidez entre la masa. Hemos aumentado 100 veces la masa, que la raíz de 100 es 10, entonces hemos dividido entre 10. Entonces, por eso, los modos de vibración, en vez de salirnos 440, pues nos sale entre 10 y 44. En vez de salirnos 1000 o 996 que nos salía, pues nos sale 99, ¿vale? Pero lo curioso es que el modo de vibración o la frecuencia natural es la misma, lo único que a diferente frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el 2, que va a ser el que nos va a interesar. ¿Vale? Es el misma flexión en el eje Y. Vale, espero que esto se entienda. Vale, entonces pues igual preguntas que os pueden salir es que veáis las tensiones, la de Formises, pero bueno, va a ser en el... Aquí no nos lo pueden mostrar, aquí solo nos lo muestra el resultado, ¿no? Va a ser en el siguiente apartado, en el análisis dinámico, ¿vale? Donde os van a preguntar igual las tensiones de Formises. Formises os dirá, bueno, pues si la frecuencia se parece a la de resonancia, la tensión de Formises es mayor o menor. Entonces vosotros podéis hacer pruebas, ¿vale? Poniendo esa frecuencia, justo la de resonancia, poniendo una frecuencia menor para responder a las preguntas teóricas que hay bastantes en el cuestionario. Vale, pues una vez que hemos hecho ya este modelo y hemos encontrado los modos de vibración, ¿vale? Hemos visto 6, pero en la práctica hemos visto 6, venimos aquí a Modal, le decimos análisis y le decimos a Transient Analysis, ¿vale? Transient estructural. Vale, entonces lo único que nos ha hecho es que a partir de la primera solución que nos encuentra los modos de vibración, ahora vamos a hacer un cálculo transitorio, ¿vale? Como dicen en la práctica. Y aquí ya habéis visto cómo este cálculo ya nos lo pasaba a este otro, ¿vale? También se podría hacer viniendo aquí, transfer data to new y crearías uno nuevo, ¿vale? O en solution, transfer data to new y crearías aquí transient o el que fuera. ¿Vale? Entonces, sigo manteniendo la masa que he puesto, la que he multiplicado por 100, ¿vale? Y lo que vamos a venir aquí, lo que vamos a hacer en el transient es le vamos a poner el fit support también en la biela a la izquierda, ¿vale? Porque si no van a salir resultados muy malos, aunque aquí ya está. Y le vamos a meter también una presión aquí abajo, definido por componentes,
y aquí le vamos a decir que sea una función, ¿vale? Y aquí es donde vamos a poner que sea seno de 360 por 100 por el tiempo. Es decir, le vamos a meter digamos una carga hacia abajo que tiene una frecuencia de 100 hercios, ¿vale? Y para ello hemos insertado, digamos, una presión, igual que hicimos en la primera práctica, ¿vale? Bueno, veis cómo sería, digamos, esta carga. Yo creo que está mal. Si queréis que os salga bien, es que aquí solo hay 200 segmentos, le decís 1000 segmentos, vale, y entonces esta es la carga que le vamos a meter, ¿vale? Porque es un seno de 1 por seno, entonces ya lo veis. Algunos se preguntarán, oye, pero aquí es la frecuencia esta que habíais visto, W por el tiempo. Bueno, eso es la frecuencia, esa es 2pi por f, pero aquí en vez de ser 2pi es 360 porque la medida está en grados, ¿vale? O sea, también creo que lo podéis configurar arriba en unidades, y si pusierais radianes, pues aquí tendréis que poner 2pi. Ya, vamos a volver ahora un momento a esto, porque también nos dice en la práctica, para que no sea tan costoso el cálculo, nos dice que sea de 0,2 segundos. Entonces, os recuerdo que en un análisis ya transitorio, en un análisis implícito, el tiempo sí que se tiene en cuenta, ¿vale? En un análisis estático, ese tiempo, digamos, que es virtual. Entonces, para ver lo que queremos ver, le vamos a poner que sean 0,2 segundos. Aquí le puedes decir en el step que sea por tiempo, por substep, le vamos a decir por tiempo, número de steps 1, que empiece en el step 1, y que sea de step end time 0,2, ¿vale? Y como os dice en la práctica, bueno, aquí ya estamos viendo el apartado punto 5, pero esto es, digamos, la configuración del control del paso del cálculo, ¿vale? Entonces lo vamos a ver ya en esta práctica y en este módulo, y ya en los siguientes pues también iremos poniendo lo mismo, ¿vale? Que también haremos pruebas viendo qué pasa si este paso es mayor o más grande, porque puede ser que si es grande, es suficiente grande el cálculo, se nos coma lo que queremos ver, ¿vale? No lleguemos a verlo, digamos, esta función senoidal. Entonces aquí, pues como nos dice, le vamos a dar 1 por 10 a la menos 3 de paso inicial, el mínimo le vamos a decir que sea a la menos 7 y el máximo le vamos a decir que no pase de 1 por 10 a la menos 3, ¿vale? Esta es la carga que le vamos a meter, que sigue estando en pressure. Podéis venir aquí y para aseguraros de que la habéis metido bien, vale, podéis venir en el 51, vale, justamente veis que el periodo es 1 por 10 a la menos 2, vale, prácticamente que es 1 entre 100, vale. Entonces ya veis que la frecuencia está bien, un periodo llega hasta aquí, vale, os lo recuerdo, pero imagino que ya lo sabréis, vale. Vale, entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a calcular, vamos a poner los resultados más interesantes, que es la tensión igual de Von-Mises que os piden en esta práctica, tensión normal, los desplazamientos totales y los desplazamientos totales, sobre todo en el eje. Vale, le damos a calcular. Y se me ha pasado decir, hemos puesto la presión a una frecuencia de 100 hercios porque era el segundo modo de vibración. Entonces, lo que queremos ver en este problema, aunque ya lo he explicado al principio de la práctica, es que si tú trabajas con una carga que es similar a la frecuencia natural, pues esos desplazamientos van a ir aumentando con el tiempo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Por eso para no complicarlo, he dejado la masa 100 veces mayor, y entonces esta frecuencia de 100 hercios no funciona, ¿vale? Porque si hubiéramos dejado la masa anterior, la frecuencia correspondiente al segundo modo de vibración era 1000 hercios, ¿vale? Entonces tendríamos que haberlo simulado más rato o con un paso más pequeño, y hubiera hecho el cálculo todavía más largo. Lo podéis probar, todas estas cosas que digo para que las comprobéis, y si no me podéis preguntar.
Vale, entonces aquí veis, bueno, repito otra vez, si no sale le dais a tabular data, si no sale la gráfica le dais a graph. En verde, lo voy a subir aquí arriba. En verde está el desplazamiento máximo, en rojo el mínimo y en azul la media, ¿vale? Entonces veis cómo son estos desplazamientos, ¿no? Pues que van aumentando en el tiempo, que es lo que se quería ver, ¿vale? Y el azul sería la media. Cuidado también con la escala, porque como salga 55 igual no veis nada, o salga mayor, que a mí anteriormente me ha salido mayor, ¿vale? Ponerla 10 y yo creo que con 10 la veis bien, y veis también cómo no salen los desplazamientos tan grandes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vamos a poner una frecuencia de 10 para que lo veáis, ¿vale? Esto sería la carga, vamos a decirle que calcule. Vale, a continuación ahora estudiaremos el problema de la biela cuando está sometida a una carga mucho más grande que la práctica 1, y le meteremos los valores de la plasticidad del material para ver cuándo plastifica. Y por último mezclaremos un análisis térmico con uno estático, ¿vale? Aunque ya lo he explicado al principio, pero bueno, para matar estos tiempos mientras se está calculando también lo podría quitar del vídeo como he hecho en otras prácticas, pero bueno, ahora lo quiero dejar para que veáis lo que me va haciendo, porque algún alumno me ha dicho, oye, pues déjalo, que no me importa, y así veo que a mí también me sale bien y que me está haciendo lo mismo, ¿vale? Pues os lo dejo. Entonces, pues aquí veríais los desplazamientos, y veis cómo los desplazamientos ahora, ¿vale? Pues que son iguales, que no aumentan, no van aumentando en el tiempo, a diferencia de anteriormente, como si aumentaban, ¿vale? Al llegar, digamos, a esa frecuencia de resonancia, ese modo de vibración, esa frecuencia natural de la biela. Vale, pues eso es todo. Nos vamos al siguiente problema. Bueno, algo que os pueden preguntar aquí, pues que pongáis diferentes frecuencias, que veáis la tensión de Formises a diferentes también frecuencias, pero bueno, me parece que las preguntas en el cuestionario esta vez son bastante teóricas respecto a este problema, ¿vale? Entonces, nos vamos al siguiente. Bueno, en la segunda parte de la práctica vamos a ver cuándo plastifica la biela, ¿vale? De la práctica 1. Entonces es un problema también muy fácil. Vamos a Static Structure, comportamiento plástico le vamos a llamar. Y lo único que le vamos a meter, aparte de lo que hicimos en la práctica 1, es las propiedades de plasticidad del material. Entonces vamos a Engineering Data, Bound Material, creo que ahora es el nuevo material, pero bueno, vamos otra vez isótropo, densidad, y aquí en plasticidad cogeremos el bilinear isotrópico, ¿vale? Entonces, módulo ya un 69.000, 0,3, cuidado todos con las unidades, ¿vale? El kilo 2800 y aquí 150 y 1000. Tener cuidado con estas propiedades, el yield strength y el tangent modulus, el módulo tangente, y bueno, cuando plastifica, digamos, porque os lo van a preguntar también en el cuestionario de forma teórica. Entonces los podéis ir variando para ver lo que sucede con cada uno, pero lo bueno es que cuando le metes el comportamiento plástico os dibuja, si le dais aquí, os dibuja esta curva, ¿vale? Entonces esta es la curva del material que le estamos metiendo. La primera parte sería un comportamiento elástico como consecuencia del módulo de Young que le estamos metiendo, ¿vale? Aquí tenemos la tensión y aquí tendríamos la deformación. Lo malo que nos lía la tensión es que está en pascales, ¿vale? Entonces aquí sería el yield strength, que es cuando plastifica a 150 megapascales. Esto está por 10 a la 8, ¿vale? 1,5 por 10 a la 8 son 150 megapascales. Y luego el módulo tangente. El módulo tangente es esta pendiente de aquí, ¿vale? Lo veréis en prácticas, pero
vosotros lo podéis aquí ver directamente. Por ejemplo, si le pongo 10, pues ya veis que ese módulo prácticamente es como si fuera constante, ¿vale? Entonces solo os lo cuento para que lo sepáis, o si le ponéis 150, aquí hay por 10 a la 8, pues si le ponéis 15, por ejemplo, ¿vale? Os pasará estas tensiones, en vez de ser 1 por 10 a la 8, serán 1 por 10 a la 7. Le voy a poner, por ejemplo, 1, ¿vale? Para que lo veáis mejor, pues aquí lo tenéis, cuando plastifica en 1 y la tangente. Entonces, este es el material que estamos definiendo. Entonces, esta es la curva que nos va a tener que seguir, digamos, todos los elementos del problema. Es decir, si un elemento plastifica, plastificará aquí, ¿vale? Cuando las deformaciones sean X. Vamos otra vez a poner las que nos dicen. Cuando las deformaciones sean, pues aproximadamente 2 con algo por 10 a la menos 3. Vale, espero que se haya entendido un poco este concepto. Yo lo que os digo sobre todo es que para que lo entendáis, aparte de las fórmulas que os habrá enseñado vuestro profesor en clase, que juguéis un poco con estos parámetros y entonces se entiende nada, ¿vale? Porque puede ser que en clase pues, con todas las fórmulas o que cuando os lo cuentan sea más difícil, pero vamos, que es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces cerramos en Engineering Data y vamos a, bueno, en Geometry volvemos a importar la geometría y vamos a mover. Vale, pues bueno, luego os cuento en el siguiente párrafo, os cuento un poco más. Lo primero que tenéis que hacer siempre, por si acaso, que es que esto le pasará a más de uno, es poner el material, ¿vale? Estoy seguro de que le va a pasar a más de uno, ¿vale? Porque como es tan fácil la práctica, diréis, venga, que la hago. Y a veces se olvidan estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a Sizing, vamos a Method. Para que la malla sea más maja, le vamos a decir Sweet. Y le vamos a decir que sea lineal, vale, y en Sizing solo le vamos a seleccionar la biela y le vamos a decir que sea de tamaño 5 y le damos a mallar, vale, y ya la tenemos, vale. Ahora la malla es un poco mejor. Bueno, en verdad, si fuera un problema real, pues intentaríamos hacerlo más fina, porque veis cómo nos está aproximando este círculo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, con la limitación de nodo. Entonces vamos a ya meter las cargas. Score, la presión aquí abajo por componente, y nos dicen que metamos 20 pascales para que de verdad veamos ese efecto plástico, ¿vale? Entonces vamos a pintar ya bueno, antes de pintar las gráficas en Analysis Settings, pues igual que antes, al ser un problema tan no lineal, ¿vale? En estos problemas complejos, al final este control del paso del cálculo está muy relacionado también pues con lo que veíais de la malla, es decir, cuanto más bajo sea el control del paso de cálculo, más preciso será el análisis, pero más largo será, un poco con la malla. O sea, son conceptos diferentes, pero al final viene a ser lo mismo. Entonces vamos a, como aquí tenemos la plasticidad, para que nos la pille bien, le vamos a decir que vamos a controlar este tiempo, le vamos a decir por tiempo y le vamos a decir, o sea, que nos lo defina por tiempo en vez de substeps. El step time, esta vez, como es un análisis estático, este es un tiempo ficticio, le vamos a dejar en un segundo, es decir, la rampa nos la está efectuando de 0 a 1, ¿vale? Si le pusiéramos, por ejemplo, 0,2, para que lo veáis lo que quería decir, pues la rampa nos haría los 20 megapascales en 0,2, ¿vale? Pero al final viene a ser lo mismo, le vamos a dejar en 1. En Initial Time le vamos a decir 1 por 10 a la menos 3. El mínimo os sale en amarillo porque, claro, si el mínimo está por debajo nos va a calcular. Entonces el mínimo le vamos a decir 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo, y el máximo que puede calcular 1 por 10 a la menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a empezar calculando con un incremento, con un paso de 1 por 10 a la menos 3. Si ve que no converge el problema, bajará este incremento de paso, ¿vale? Y lo puede llegar a bajar hasta 1 por 10 a la menos 6. Si, por ejemplo, el programa del solver le dijera, pues calculame con 1 por 10 a la menos 7, pues nos saltaría y nos diría, no te está convergiendo el análisis, por favor prueba con otras condiciones de contorno o cualquier otra cosa.
Y en caso de que converja y no haya ningún problema, le estamos diciendo que nos puede llegar a aumentar este incremento hasta 1 por 10 a la menor 2. ¿Vale? Aquí podéis probar con bastantes cosas, pero esto es lo que viene a hacer. Una vez que ya sabemos esto, vamos a meter las cargas, la de siempre, la de direccional en I, porque estamos metiendo aquí la carga, que es la que más nos va a interesar, es decir, los desplazamientos. Allí vamos a decirle la deformación de formises, vamos a decirle la deformación plástica, vamos a decirle la tensión de formises, ¿vale? Yo creo que estos van a ser, ¿vale?, los resultados más interesantes. No sé qué os estaba comentando antes, ¿vale? Pero que... eso, que en esta práctica... O sea, yo os explico más o menos cómo hacer estos problemas que son un poco más complejos, pero vosotros, sobre todo, el objetivo de esta práctica es que entendáis los conceptos que se están explicando, ¿vale? Porque van a caer en teoría. Aún encima también en el cuestionario no os van a preguntar tanto como resultados, sino como conceptos. E incluso los elementos finitos están muy bien para afianzar esos conceptos, es decir, podéis ir probando con diferentes cargas para ver qué pasa cuando la carga es mayor. Pues las deformaciones me salen mayores, menores, ¿vale? Ya lo iréis viendo en el cuestionario cómo son esas preguntas y que las podréis observar si tenéis un buen dominio de elementos finitos. Con hacer 2 pruebas podéis responder todas las preguntas, ¿vale? Estas serían las deformaciones. Esto sería, vamos a las deformaciones plásticas. Vemos que no hay deformaciones plásticas, ¿vale? Aquí lo veríais, no hay deformaciones plásticas, y justo ahí empiezan a ver, ¿vale? Y aparecen ahí al final, aquí y aquí. Aquí lo veis, ¿no? Vale, el verde es el máximo y es cuando empieza a haber deformaciones. Esto sería la media, que no tiene sentido aquí, ¿vale? Es decir, diría que justo en 15 megapascales, por como habéis visto que era la carga, que es lineal, es cuando empiezan a ver las deformaciones plásticas. Es decir, si metéis una carga de 10 vais a ver que no se plastifica, digamos, la vela. Ya sabéis que plastificar es que no volvería a su estado, digamos, de normal, de lo que pasa, digamos, cuando es una componente puramente elástica. Aquí están las tensiones, a ver si se ve esto mejor. Vale, aquí están las tensiones y como veis, justamente cuando empieza a plastificar, bueno, en verdad empieza a plastificar a partir de aquí. Lo único que no lo hemos podido ver también en la plástica, o sea, en este, bueno, sí, a partir de 0,625. Os recuerdo que si no veis esto le dais a graph, y si no veis tabular le dais a tabular, ¿vale? Pues aquí veis justamente que nos está haciendo la práctica. O sea, si esos incrementos fueran más pequeños, pues esta curva la pillaríamos mejor, pero nos llegan las tensiones de formises que prácticamente nos están creciendo, y una vez que empieza a plastificar, pues esto es prácticamente constante, ¿vale? Con esa pendiente tan pequeña, ¿vale? Lo mismo nos pasa en las deformaciones, en las deformaciones elásticas, ¿vale? Y también este valor es también muy importante, que veis cómo empieza o sea, la deformación elástica máxima es 2,7 por 10 a la menos 3, que es lo que habíamos visto aquí, ¿vale? Más o menos, a veces se puede ir un poco, pero más o menos tiene que estar en ese rango, ¿vale? Y bueno, las tensiones de formises máximas 190, es decir, ahora, aunque la carga fuera mayor, esas tensiones de formises se mantendrían igual, ¿vale? O igual, quiero decir, muy parecidas, con esa pendiente que le hemos metido, que hay un endurecimiento del material, ¿vale? Como consecuencia de que plastifica, es decir, que ya no veis aquí ya en las tensiones que esa curva ya no es lineal, vamos, que no tiene esa pendiente, cambia, ¿vale? Entonces esto es lo más importante que tenéis que ver en este problema, así que nos vamos ya al último problema. Bueno, vamos ya al último problema, ¿vale? De la práctica 4, que es el análisis multifísico acoplado. En realidad no es un análisis totalmente acoplado, porque primero vamos a calcular la solución en temperaturas y luego esta solución en temperaturas se la incorporaremos a un análisis estático. Vamos a hacer un análisis térmico en el transitorio,
aunque justamente vamos a poner un segundo y llega al estacionario. Vale, entonces es lo mismo que si hiciéramos uno en el estacionario, las temperaturas no saldrían lo mismo. Vale, entonces, ¿por qué digo que nos va a salir lo mismo y por qué es un análisis estático? Porque vamos a meterle una temperatura impuesta en una cara a 20 grados, vamos a decirle que la biela está inicialmente a 240 grados y vamos a decirle que la temperatura exterior está a 45, es decir, un análisis estacionario, ya os podéis imaginar, un análisis estacionario, ¿vale? Es cuando apenas habría variación de temperatura o no habría en realidad. Entonces, esta biela va a tener que estar la mayor parte a 45 grados, igual que en la temperatura exterior, y va a haber un pequeño gap de temperatura, un pequeño gradiente de 45 a 20, ya que esta cara la vamos a imponer de que siempre esté a 20 grados, ¿vale? Pero debido a los parámetros térmicos del sistema, pues se va a mover el calor muy deprisa y entonces en un segundo nos va a alcanzar en el estacionario, ¿vale? Entonces vamos a Transient Thermal. También se podría hacer, si no, para encontrar el estacionario si fueran otras propiedades, porque podéis probar aquí con el acero, que cuando vaya, bueno, ahora os lo voy explicando, ¿vale? Pero la cosa es que si queréis justamente que sea un análisis térmico y que os encuentre estacionario, sería el Steady State Thermal. Vamos a pasar Engineering Data aquí, vamos a pasar la geometría y vamos a editar el material. Entonces, para el material yo ya lo tengo aquí metido, pero sería venir a Isotropic Thermal Conductivity, lo pasáis al sistema internacional y 154. Vendríais a material, Calor Specific, pasáis al sistema internacional, cuidado con las unidades, ponéis 896 y luego en propiedades físicas, aquí en Isotropic Secant, coeficiente de expansión térmica, le dais y os aparecerá aquí también. Para meterlo, pues le ponéis 25 por 10 a la menos 6 y las unidades en kelvins, ¿vale? Aunque daría igual en grados, y ya lo tendríais puesto. Cerramos y ya vamos al modelo, ¿vale? Es un cálculo muy sencillo y bueno, repito también que en las anteriores prácticas el objetivo de esta práctica es que veáis pues cálculos un poco más complejos, pero sobre todo que entendáis los conceptos. Entonces tampoco os fijéis mucho en las soluciones, quiero decir, tenéis que ver cómo son las soluciones, pero no al milímetro como en otras prácticas de a ver esto decimal o otro, porque en el cuestionario no lo van a preguntar, ¿vale? Solo que entendáis qué es lo que pasa cuando meto más carga, meto menos carga. Entonces, lo primero, como siempre digo, aquí tenéis que venir a material, pero lo que os quería decir antes es que también podéis probar a ponerlo a cero. ¿Qué pasa? Que si ponéis a cero en un segundo, esto no va a llegar al estacionario, entonces veréis como prácticamente la biela está a 235 grados, ¿vale? Pero por las propiedades que le hemos metido, pues todo el calor se va a perder rápido y entonces va a llegar al estacionario en un segundo. A mí por lo menos es lo que me ha pasado en los cálculos, ¿vale? 5 segundos, Automatic Method, le doy, Sweep, digo que sean lineales y lo mallamos. Vale, y en el análisis térmico le decimos temperatura, la temperatura inicial que sean 240 grados. Aquí ya el paso de cálculo al ser un análisis térmico nos lo ha puesto por defecto, ¿vale? Le decimos que vale. La temperatura en una cara le vamos a decir que sean 20 grados y luego falta la convección. La convección son pérdidas al ambiente, en este caso el medio de contacto es el aire, ¿vale? Y solo en las superficies exteriores, ¿vale? Aunque ahí ponga todo el cuerpo, solo son las superficies interiores. Le decimos temperatura ambiente 45 grados, le decimos que nos muestre las temperaturas y calculamos. Vale, entonces aquí como veis ya prácticamente está a 45 grados, ¿vale? Veis cómo baja la temperatura máxima y la media como va a los 45 y justamente esa cara está a 20 grados. ¿Por qué os decía? Veis que si ponemos aquí en vez de material ponemos a 0 y le damos a calcular, vale, esas temperaturas no llegan
a esos 45 grados que tendría que llegar también con el acero, ¿vale? Porque la temperatura ambiente del exterior son 45 grados, por eso le hemos puesto unas temperaturas, una conducción muy alta y unas pérdidas muy altas para que podáis ver este efecto. Bueno, lo vuelvo a poner en material, ¿vale? Y entonces no es totalmente acoplado porque lo que vamos a hacer es imponerle la solución final del análisis térmico, se lo vamos a poner como una condición de contorno a un análisis estático. Entonces vamos, data in solution, transfer data to new static structure, y aquí ya os sale. Entonces lo único que tenéis que hacer aquí es fijar el soporte para impedir los movimientos como sólido rígido, y ya os podéis poner lo que queráis, fenmises, las deformaciones, ¿vale? Volvemos a calcular el problema con el nuevo material, porque si no os manda la última solución. Ya lo tendréis aquí y le dais a calcular y ya estaría el problema resuelto, ¿vale? Este sería el problema y cómo se desplazaría la biela. Vale, pues eso es todo. Esas son las 3 prácticas. A continuación voy a explicar pues algunos truquillos para el informe, aunque ya los he ido explicando a lo largo de las 4 prácticas, pero bueno, voy a hacer un repaso por si os sirve. Vale. Vale, pues cosas que os pueden ayudar para vuestro trabajo. Pues yo sobre todo me fijaría en, cuando venís a Results, en Image y Image to File, ¿vale? Y aquí le podéis decir Current Graphic, o sea, esto es que os saque la ventana tal y como muestra. Pues no, yo lo que suelo hacer es esto optimizado, imagen leyenda, el fondo en blanco. Yo creo que es mucho mejor en blanco que en azul, pero eso ya es a gustos. Y la leyenda, por ejemplo, pues la suelo poner en 4 y le digo que me muestre siempre este diálogo por si lo quiero cambiar, ¿vale? Entonces una vez que le doy a OK ya me dice cómo lo puedo guardar. Entonces le voy a llamar voy a escritorio y aquí tendríais la figura, ¿vale? Entonces aquí pues la leyenda se ha multiplicado por 4, pero bueno, podéis hacer más cosas. Por ejemplo, esto que queda bastante feo, pues podéis venir a display y en show le decís ruler y lo quitáis, o incluso podéis aumentarlo, ¿vale? En realidad mucho mejor que lo aumentéis y tal, le hacéis fotos para que se vea toda la ventanita bien de ANSYS. Yo creo que justo las fotos que saquéis a las soluciones de cara al trabajo va a ser lo más interesante, ¿vale? Pero bueno, luego también en el guión nos dicen, pues si queréis sacar el informe que os genera ANSYS por defecto, ¿vale? Aquí en realidad es bastante interesante, os va mostrando pues prácticamente todo lo que habéis hecho, pero yo no recomiendo que copiéis esto y se lo mandéis a vuestro profesor. Es mucho mejor que hagáis las imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que le dais a Report Preview, si le dais Enter, enviar a Word, pues os lo genera en un documento Word todo que estáis viendo, ¿vale? También puede ser interesante, pero os lo digo porque igual podéis sacar algún dato de aquí también que sea interesante de cara al trabajo. Si le volvéis a dar a Report Preview se os va. Vale, entonces eso es sobre todo ya, o sea, yo creo que ya está explicado todo. Yo sobre todo os recomiendo utilizar imágenes y nada, sacar imágenes de ANSYS y luego que lo escribáis vosotros lo que veáis. Vale, ya hemos acabado las 4 prácticas, este es el último vídeo, porque la siguiente práctica ya va a ser cada uno que esté con vuestro profesor y os oriente en el trabajo. Pero bueno, ya sabéis que si me queréis hacer cualquier duda, pues que estoy para ayudaros, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda estos tutoriales. Y bueno, espero que no nos veamos al año siguiente y que aprobéis todos. Bueno.